tenga que cantar con esta voz que me han dado. Me pones la crea, ¿no? Vale. Pues hola, bienvenidas a todas y a todos, bienvenidas a Ámbito Cultural este lunes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a las que nos vais a seguir desde casa a través de esas pantallas que van a retransmitir este evento en streaming. No sé si todo el mundo sabe qué es Ámbito Cultural, esta pequeña sala, bueno, no tan pequeña, que está aquí en la planta de juguetes del Corte Inglés de Callao. Ámbito Cultural es un área del Corte Inglés, un departamento que desde hace ya 25 años trabaja para acercar la cultura a todos los ciudadanos. Tenemos esta sala aquí y tenemos 19 salas más en diferentes ciudades de España. En todas ellas programamos diariamente e intentamos abarcar el máximo de disciplinas posibles. Tenemos una programación muy variada. La verdad es que pensamos que la cultura es importante para constituirnos como sociedad. Así que os agradecemos mucho que estéis aquí empujando la cultura. Si no nos conocéis, pues seguidnos en redes sociales, a través de la web o de la newsletter, porque la verdad es que bueno, trabajamos para ir llegando cada vez a más gente y que entre todos podamos formar esta sociedad cultural. Me gustaría contaros qué va a pasar estos días porque arrancamos hoy con este evento la Semana de la Mujer, que van a ser bastantes días. Hoy con este coloquio que ahora presentaremos, mañana en el ciclo que tenemos de música contemporánea está un grupo que se llama Las Migas, que tuvieron el Grammy hace pues este año. El viernes le dedicamos un taller de poesía dentro de nuestro ciclo L de lírica a las mujeres del 27, a las sin sombrero. El lunes tendremos a Luz Pichel en este mismo ciclo de poesía, una poeta muy reconocida y con una voz femenina muy interesante. El martes 14 de marzo tenemos a la directora de Cinco Lobitos en un ciclo de cine que hacemos con Cinemanía. Y el miércoles tenemos a Shita Ruber en un club de lectura, una autora joven que con esta primera novela ha tenido muchísimas buenas críticas. Y bueno, a partir de ahí seguiremos bien el Día de la Poesía. Hay un montón de eventos más, pero sí que queríamos que conocierais esta programación. La mujer siempre es importante, la mujer artista siempre es importante en esta sala, pero en estos días queremos darle pues como más protagonismo. Y nada, ya sin más, agradecer al Club de las 25 que nos hayan escogido para celebrar este acto en esta sala. Muchísimas gracias, Maite, por haber hecho toda esta gestión y a todo el equipo, que llevamos unas semanas con muchos mails para dar forma a esto. Vamos a darle la voz a Cristina Almeida. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristina, que nos va a presentar a nuestras invitadas y a este acto para hablar de esta problemática que tienen las mujeres en algunos países. Así que un fuerte aplauso para ellas y que disfrutéis muchísimo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, aunque los todos son poquitos, pero hay. Y en primer lugar yo quiero agradecer al Corte Inglés, porque el Corte Inglés nos ha cedido este espacio, nos ha dado capacidad de venir aquí. Yo he venido muchas veces porque hemos presentado muchos libros aquí, con Marta Robles, con mucha gente, y esta hoy es un ámbito que me resulta conocido. Pero lo que más nos gusta es que nos lo haya dejado, porque no solo el Corte Inglés nos ha dejado esto, sino que hemos conseguido que sea patrocinador de este club, que lo era hace mucho tiempo, y por lo menos nos da una ayudita que nos viene muy bien al club. Por lo tanto, además, repitiendo que es una empresa nacional, porque ahora que se llaman tantas multinacionales, yo destaco que esta es una empresa nacional, el Corte Inglés, aunque esté por todos lados, y que eso es muy importante también, que lo reivindiquemos, porque aunque hay otras empresas españolas que también nos gustaría que nos echaran una mano, pero el Corte Inglés lo ha hecho y así se lo destacamos. Y en tercer lugar, os presento, soy la presidenta del Club de las 25, este es un club abierto a todo el mundo, fundamentalmente de mujeres profesionales, pero que valen todo, pero aquí hay médicos, abogadas, mujeres de casa, juezas, de todo tenemos en el club. Y además que no somos 25, que somos muchísimas más y cada vez va haciendo más, pero se llamó el Club de las 25 y estamos pues, muy contentas con ese nombre. Y además todos se creen que somos pocas y luego aparecemos todas y somos muchas más. Y dentro de los actos que tenemos en el 8
M, que tenemos todos, aparte de la manifestación colectiva que haya, tenemos otros actos y uno de ellos es este. Porque el 8M, si algo se tiene que caracterizar, es por no hacerlo solo como un evento de puro acción española, sino que la sororidad de las mujeres, que es lo más importante que tenemos, se tiene que hacer con la solidaridad internacional, unas veces por una causa, como la hemos tenido que hacer por guerra, otras veces por la persecución, y en este caso concreto, como ya hicimos el año pasado con las afganas, pero dada la gravedad que han tenido los asuntos en Irán, pues nos parecía que un 8M, sin acordarnos de ella, de lo que es la situación que padecen, la que tienen dentro y la que tienen fuera, pues nos parecía un hecho muy importante. Empezamos el club a preocuparnos también de este tema el año pasado, que ya hicimos un acto con las afganas, que además no solo es un acto de una charla, sino que estamos intentando sacar mujeres de allí, mujeres que han salido de Afganistán, que han ido a Pakistán, que se le están acabando los permisos, que se tienen que ir. Estamos sacando a través de Albania, que han podido entrar algunas mujeres, y estamos poniendo hasta dinero nosotras para poder traer a estas mujeres. Esto lo hemos hecho y ya hemos sacado a bastantes mujeres. Unas han venido a España, otras a través de ayudas también de otros países, han ido a Canadá o han ido a otros países que podían hacer. Pero eso no se acaba, esta ha sido la primera etapa. Tenemos como un proyecto más amplio que va a incluir a todas las que se encuentren en esa situación y estamos intentando, pues, en esta segunda etapa buscar como una especie de madrinas, no de madrinas de bautismo, pero de madrinas de acompañamiento, de la soledad esa que se encuentran, que aunque vengan aquí, tienen la soledad de sus familias fuera, en fin, tienen una problemática que nosotros queremos que se sientan amparadas, no solo por haber salido de su país, que ya es una desgracia, sino que se sientan amparadas por la solidaridad de las mujeres, por la sororidad. Y creemos que hay que destacarla, por eso el Club de las 25 ha hecho este acto, con independencia de los muchos actos que hay, ha hecho este acto con ella para que seamos conscientes y además os vamos, en cuanto podamos, a pedir ayudas también para poder traer a más mujeres, que hemos hablado con Carmen Calvo y tenemos la segunda etapa, que para eso Magis, que es la vicepresidenta, pues tiene un trabajo tremendo en eso y que la verdad que casi no duerme por la noche y sobre todo que trabaja para todas las demás. Y Maite, que ha hecho el esfuerzo también de estar aquí y tener toda la... Maite Cruz, yo no digo nunca los apellidos, pero de todas maneras son personas que se han dedicado a que todas estas cosas sean posibles. Mañana tenemos otros actos, que lo quiero decir, porque el año pasado hicimos un homenaje... Hace 2 años a Clara Campoamor, en la estatua de Clara Campoamor. El año pasado hicimos un homenaje a las mujeres que no habían podido ir a la universidad. En la calle del Pez, en la mujer que está apoyada, la escultura que hay apoyada y que representa las mujeres que no habían podido acceder allí. Y además fue un acto solidario con las afganas. Cantaron desde el Conservatorio de Música algunas de nuestras socias, que son una soprano estupenda como Elisa, y las estudiantes de allí. Y el día 8 vamos por la mañana a la estatua de Pardo Bazán, que vamos a ir a hacerle un homenaje. Aquí están las sin sombrero, pero las que tenían sombrero todavía, pero se lo quitaron también. Le vamos a hacer un homenaje a Pardo Bazán allí. Y luego vamos a ir al Ateneo, que es la primera ateneísta que hubo, la primera mujer que entró en el Ateneo, con un carné bajísimo, el 7000, no sé qué, pero era la primera mujer que entraba. Y por eso vamos a ir a la fotografía que hay con Ana Caballé, que es una de las, no biógrafas, pero es biógrafa de todas esas generaciones, que por cierto ayer pudimos ver el documental de Clara Campoamor en la 2, que era bien bonito, y solo ver cómo terminó Clara ciega, andando por Madrid ciega, es tremendo. El verlo allí. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer, perdón, que no le he quitado el sonido. Entonces, mañana vamos, el día 8 vamos a ir al Ateneo también, a hacerle allí un recuerdo y luego el día 8 iremos a la manifestación, nos echaremos a la calle. Yo ya he venido vestida con tipo manifestante, pero en cualquier caso iremos a la calle porque para nosotros, aunque haya diversidades, no debe haber división. Y si no podemos, nosotros queremos que el movimiento feminista sea un movimiento diverso,
pero que sea un movimiento unido y que no nos sentamos ninguna fuera de él. Pero cuando eso no se pueda hacer, pues iremos a confluir con todas y luego cada una que vaya a la que me gusta. Yo de otra manera ya no ando mucho porque como hay relevo, desde luego no voy a llegar ni a la Plaza España ni a la otra, pero en cualquier caso siempre vamos a hacer presente allí en la manifestación como un hecho universal que lo tenemos que hacer, porque el día 8 es una jornada reivindicativa, es una jornada de celebración, pero también es una jornada de presumir de lo que hemos conseguido, porque parece que estamos siempre, anda que no nos queda, no, anda que no hemos conseguido y lo que nos queda. Pero hay que decir siempre lo que hemos conseguido, porque hemos luchado por leyes y las hemos hecho efectivas. Hemos luchado por presencia y cada vez la tenemos más. Y es verdad que tenemos que tener muchos problemas, pero solamente desde la unidad los vamos a poder solucionar. Y yo por eso, y no solo de la unidad de nosotros, sino de que los hombres también aprendan un poco a ser iguales. Nosotras hemos aprendido a ser iguales porque no éramos inferiores, pero ellos cuando son superiores les cuesta mucho ser iguales. Entonces hay que educarlos también para que aprendan a ser iguales y sea este un día de igualdad real, de igualdad entre todos y todas. Porque aunque dicen que no es cosa solo de mujeres, es mucho de mujeres. Pero si alguno se anima, nosotros los animamos para que sea una cosa de hombres, de un nuevo tipo. Y con esto yo ya le doy paso a quien más puede saber, bueno, a las que lo padecen, y también se lo doy a Ángeles Espinosa, porque ha sido una periodista, ha sido periodista del país, ha sido representante del país en Afganistán, ha estado en Irán, en una la cogieron presa los talibanes, en el otro lo echaron las autoridades, es decir, que no solo no ha vivido como iraní ni como afgana, pero ha sufrido las mismas presiones precisamente por querer contar su vida. Y mejor que nadie para que ella nos lo explique y para que luego le dé la palabra a estas personas que nos cuenten lo que tienen, lo que han pasado, lo que tienen que pasar y lo que no quieren que pase en mucho tiempo las que están todavía allí. Muchas gracias al Corte Inglés y a Pita y a todos y a Gervasio. Muchísimas gracias, no solo por tu cariñosa presentación, sino también por ese espíritu optimista que es contagioso. De verdad que oírte hablar te llena de energía. Hace muy pocas semanas, muy pocos días, estábamos marcando el primer aniversario de la guerra de Ucrania y hubo una declaración, un testimonio de una mujer ucrania que me llamó mucho la atención. Decía, el mundo que conocí ha dejado de existir. Y cuando lo estaba leyendo, pensé que lo mismo podrían decir millones de afganas y numerosas iraníes. Da la sensación en el mundo que vivimos hoy que un conflicto entierra al anterior y se nos olvida lo que ha pasado antes. Por eso creo que es muy valioso que desde el Club de las 25 hayáis pensado en mantener viva la llama de las reivindicaciones de las mujeres afganas e iraníes y que no se nos olvide porque sigue habiendo conflictos en el mundo. Desde el 15 de agosto de 2021, los testimonios de las afganas han sido consistentes. El mensaje ha sido el mismo, sean las que han logrado salir del país y escapar del yugo talibán, sean las que se han quedado atrapadas a mitad del camino, sean las que siguen en Afganistán y envían sus mensajes por redes sociales, por notas a familiares y a amigos. Todas nos dicen lo mismo, que sus vidas han cambiado para siempre desde que estos barbudos tomaron el poder. Y eso es algo de lo que he sido testigo a lo largo de casi 3 décadas viajando por esa zona del mundo. Y no es solamente una mera impresión, lo dicen los hechos. Al empobrecimiento generalizado de Afganistán, según el último informe del International Crisis Group, la economía se ha reducido en al menos un 20%. Ese empobrecimiento ha afectado a los 40 millones de afganos, pero en el caso de los 20 millones de afganas se añaden otras limitaciones. Todos hemos oído hablar de la prohibición de estudiar
hoy a mí, esta mañana, me ha llamado la atención, creo que es algo que a cualquiera nos hubiera puesto los pelos de punta, ese grupo de universitarias afganas que se ha dado cita a las puertas de la Universidad de Kabul con sus libros porque no pueden entrar. Hoy se reanudaba el semestre de invierno, creo que es, y no están dispuestas a renunciar, a pesar de la represión que ha habido cada vez que han intentado manifestarse de forma pacífica. Ellas han acudido con sus libros a la puerta de la universidad y los han abierto en un gesto que indica lo que desean y lo que son sus aspiraciones. Les han prohibido trabajar. Ya inicialmente, en el primer viaje que hice después de la toma del poder por los talibanes ese agosto de 2021, ya no podían ir al trabajo las mujeres que trabajaban en la administración del Estado, en las oficinas gubernamentales. Cuando fueron a trabajar les dijeron, no, quedaros en vuestra casa que os vamos a seguir pagando, pero no vengáis hasta que no esté esto preparado. No sé qué tenían que preparar porque de hecho no han vuelto. Esa decisión fue muy grave porque la mayoría de las afganas que habían logrado trabajar lo hacían en el sector público, no en el privado. Pero hoy, a día de hoy, un año y casi 6 meses después, no solamente no pueden trabajar en el sector público, sino que les han prohibido trabajar en el privado y también impiden o quieren impedir que colaboren con las ONGs. Imagínense lo que significa eso cuando las ONGs internacionales que quieren ayudar a las mujeres, la única forma de hacerlo es a través de otras mujeres. Tienen obligación de vestirse de una manera determinada, que oculte las formas del cuerpo. Tienen obligación de contar con un tutor varón para desplazarse. Imagínense lo que supone eso si una quiere ir al médico simplemente porque se ha roto una pierna o porque le duele la garganta. Evidentemente, si no dispone de un varón en su familia que esté dispuesto a preocuparse por su salud y le lleve al médico, no puede formalmente, y de acuerdo con la ley actual, acudir al médico. Y hay una cosa de la que se ha hablado menos, pero aquí a mí me parece que da la idea de este espeluznante apartheid de género, porque creo que ya se le puede llamar así, y es la expulsión del espacio público hasta el punto de que les prohíben acudir a los parques. Yo creo que eso ya es de una crueldad sin parangón. Si a alguien le queda alguna duda de cómo es el estado de la situación de las mujeres afganas, yo le recomiendo un artículo que hace unos días publicó Paula Gil, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras de España para Afganistán, y que tenía el significativo título de La mujer de la casa a la tumba, y que ella lo sacó de una expresión que le oyó a uno de sus interlocutores talibanes. Creo que eso lo dice todo. El caso de Irán no es tan dramático. Las mujeres pueden estudiar y de hecho estudian en un mayor número que los hombres, casi el 60% de los universitarios son mujeres. Llegó un momento cuando estaba el bombástico presidente Ahmadinejad que quiso poner una cuota para los hombres. Trabajan, las mujeres afganas trabajan incluso en profesiones prestigiosas, cirujanas, arquitectas, abogadas, pero luego tienen límites crueles e injustos, como que no pueden ser jueces, por ejemplo. O les relegan cuando hay promociones en el trabajo, porque son mujeres, no por ninguna otra causa. No pueden acceder a ser presidenta del país, aunque aparentemente la Constitución no dice nada específico contra las mujeres, hay un término legal que los ultraconservadores que dominan y que controlan los resortes de poder interpretan como que se refiere solo al varón. Y no pueden ser ministras, no porque haya ninguna ley que lo diga, sino porque no ha habido forma de que ni siquiera cuando ha habido un presidente supuestamente reformista haya podido pensar en nombrar a una mujer para un ministerio porque estaba seguro y lo sabía que el Parlamento, dominado siempre por conservadores de uno u otro pelaje, se lo iba a echar para atrás. Yo recuerdo todavía como el presidente Hatami, que tanto primero aclamamos, luego dijimos que no hacía nada y ahora muchos le llorarán porque, bueno, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, tuvo que nombrar 2 vicepresidentas porque era la forma de saltarse ese veto parlamentario. Y luego, bueno, pues aunque también en Irán están obligadas a cubrirse y a esconder las formas de su cuerpo, al menos son visibles en la calle. Las mujeres son muy visibles, no solo en Teherán, en Isfahán, en las grandes ciudades, en cualquier parte que van, la mujer iraní tiene una presencia innegable. Uno ve mujeres iraníes cuando camina por cualquier localidad de Irán.
sin duda, muchas afganas se darían con un canto en los dientes si lograran estar en esa situación. Pero para las iraníes y también para las afganas eso no es suficiente, porque quieren ser ciudadanas en pie de igualdad y no quieren estar bajo la férula de los varones. Y eso es lo que está detrás de esas manifestaciones que desde la muerte, después de ser detenida, de esta joven Mahsa Amini el pasado septiembre, se han visto de forma más intensa al principio, más interrumpida después en las calles de Teherán, porque en el fondo esa población iraní, que es además muy joven, de los 90 millones de habitantes, casi 90 millones de habitantes que tiene Irán, más de la mitad ha nacido después de la Revolución Islámica y la mayoría solo ha conocido a Jamenei como líder supremo. La media de edad, para que se hagan una idea del país y en comparación con lo envejecida que están nuestras sociedades europeas, es de 27 años. Bueno, pues toda esa población joven, pero en especial sus mujeres, se han dado cuenta que, pese a las promesas del régimen de que se puede cambiar a través de las elecciones, eso es una trampa. Y por más que han votado a esos presidentes reformistas, a esos presidentes que prometían que se podía reformar desde dentro del sistema, eso no se ha cumplido y han chocado contra un muro, han chocado contra la pared y han salido a la calle a protestar. En ambos países se hace realidad lo que ha dicho Margaret Atwood sobre que la primera medida de cualquier régimen totalitario es ir en contra de los derechos de las mujeres. Tenemos aquí dos mujeres, dos compañeras, que son de alguna manera ejemplos de las situaciones que se viven en sus respectivos países. Khadija Amin es una de esas mujeres que lo perdieron todo con el regreso de los talibanes al poder. Yo he visto que los medios, los compañeros que la entrevistan la describen como refugiada afgana que continúa sus estudios de periodismo en España. A mí no me gusta esta definición porque ser refugiada no es un rasgo de la personalidad, ser refugiada es una circunstancia absolutamente coyuntural y a mí lo que me gustaría destacar de ella es su coraje como periodista. Trabajaba en la radio-televisión afgana y en un momento en el que se produjo ese cambio político su vida empezó a correr grave peligro y como mujer ha tenido que tomar la terrible decisión de dejar atrás a sus 3 hijos en Kabul para salvar el pellejo, pero quizá también con ese gesto, probablemente, estoy convencida, para salvar también el futuro de sus hijos y los de otras muchas mujeres afganas. Nilufar Saberi es una víctima de la revolución iraní de 1979, que a menudo erróneamente calificamos de islámica, pero que hicieron muchos más grupos y movimientos y que luego los islamistas se la apropiaron, y que motivó el exilio de sus padres artistas. Ella llegó aquí siendo una adolescente, 14 años me ha dicho que tenía, ha hecho su vida aquí y podía haberse olvidado de un país que realmente había sido muy ingrato con ella y su familia. Y sin embargo, ha optado por comprometerse y por trabajar en la defensa de los derechos humanos de todos los iraníes, pero en particular de las mujeres. Yo, para empezar, quisiera que ambas me definierais, nos compartierais con nosotros cuál es el que veis como principal problema estructural de vuestros respectivos países y cuál es el principal problema que añade ese sistema de gobierno, talibán en el caso de Afganistán y República Islámica en el caso de Irán. Si quieres, Khadija, empezar tú. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. Como que dijiste, no me gusta que escriben Khadija Amin refugiada. Eso no me gusta, esto a mí me da pena, que soy una periodista, yo trabajaba en la tele y ahora también yo trabajo como periodista, pero refugiada es un poco duro para mí. Muchísimas gracias y voy a responder su respuesta. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es el principal problema de Afganistán, problema estructural, problema como país? ¿Y cuál es el problema que agrava o que trae el hecho de tener un gobierno talibán? Un momentito, Javier, porque estáis viendo muchos fotógrafos, pero Ángeles, un minuto en caso solo. de necesidad puedo traducir el
Hay unos fotógrafos, pero que son también solidarios con nosotros, que son fotógrafos en acción, imagen en acción, y que vienen a nuestros actos para intentar difundirlos luego lo más que se puede a todos los sitios. Y por eso no los he nombrado antes, porque una no trae papeles, entonces se le olvida. Pero es el único papel que traía y por eso se me ha olvidado, porque aquí tenía apuntado. He saludado a los fotógrafos y que ella lo sepa, que los traemos para que precisamente den visibilidad a todas las cosas que hacemos. Perdón, es que está viendo si van a traducir, porque hay mujeres afganas también y iraníes. Sí, hay mujeres afganas están atrás, están aquí, mis amigas. Pero si no entienden, bueno, yo creo que ella ya ha aprendido muy bien español, Khadija. Sí, problema que está ahora ocurriendo en Afganistán es que no dejan las mujeres trabajar, no dejan las niñas que estudian. A veces yo digo, es significa si los talibanes tienen poder, no van a dejar las mujeres respirar. Es que si no dejan, si una mujer no tiene derecho de nada, esta vida para esta mujer no significa nada. Esto es mujeres muertas en vida. De momento en Afganistán la situación es como así. Si no tienen derecho de estudiar, si no tienen derecho de salir de casa sola, si no tienen derecho de estudiar. Esto es un problema que ahora está en Afganistán y las mujeres que quieren manifestar o quieren hacer protesta en contra de los talibanes han asesinado muchas mujeres durante como más de 15 meses que los talibanes están en Afganistán y han arrestado mujeres si mujeres quieren hacer protesta, los talibanes van a matar o van a arrestar a esta mujer. Eso, y puedo decir que de momento para nosotras muy grande problema que está en Afganistán, las mujeres no tienen derecho de nada. Y aparte del problema que añade el hecho de tener un gobierno talibán. No es un gobierno, no puedo aceptar como gobierno. Unos mandamases talibanes, aparte de tener a los talibanes ahí. Un problema que sea estructural o básico de Afganistán, que se arrastre de antes y que pueda pesar también sobre las cosas que suceden ahora. ¿Qué problema destacarías tú de tu país como problema más grave, fundamental? Más grave problema que ahora está en Afganistán, aparte de que las mujeres no tienen derecho de nada, y en otro lado es como un jugar político. Es que los talibanes quieren poder y por eso están en Afganistán y hacen como que los talibanes quieren. Problema de económica. De momento que está ocurriendo en Afganistán, hay muchas familias que no tienen nada de comer. Estos problemas también en Afganistán. Y otro problema que los hombres no pueden apoyar a las mujeres en público. Es que tienen miedo de los talibanes. Si los talibanes saben, estos hombres están apoyando las mujeres y van a matar hombres. Estos problemas que de momento está ocurriendo en Afganistán. Nilufar, ¿cuál es la situación en el caso de Irán? Nenúfar se llama. Nenúfar en castellano, sí. Nilúfar en farsi, nuestro idioma, que no es árabe, que hay mucha gente que lo piensa así, pero no es el caso, compartimos alfabeto, pero nada más. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por ser nuestra voz, por acompañarnos. Os voy a decir unas palabras que yo creo que resumen mucho la situación de la mujer en Irán, del líder supremo, el máximo mandatario de la teocracia islamista de Irán. El mayor error del Occidente es pretender la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que nunca lo han sido y nunca lo serán. La mujer es el feudo
de su padre y de su marido, quienes tienen obligación de velar por ella, de cuidarla y mantenerla. La misión sagrada de la mujer es ser buena madre y esposa. Nos quieren relegar lo que es absolutamente la esfera privada del hogar. Ni siquiera, digamos que les vale que tengamos, por ellos no tendríamos absolutamente nada que hacer en la calle. No es que sean diferentes a los talibanes, es que nosotras no nos hemos dejado. Nos han matado por millares, torturado, violado, encarcelado, perseguido. Y a nuestros hombres también, porque tenemos la fortuna de que nuestros hombres nos apoyan. De allí que haya nacido la primera revolución feminista de la historia de la humanidad, que es la revolución Mujer, Vida, Libertad. Comenzó en Irán el 16 de septiembre de 2022 y es apoyada por hombres y mujeres por igual. Todos los iraníes, es más, están matando más a chicos, a hombres en Irán y deteniendo más que a nosotras, pero hombro con hombro. Y esta revolución no tiene marcha atrás. Cuando nació el extremismo islamista en Irán, con la llegada al poder de la mal llamada República Islámica de Irán, porque ni es república ni es islámica, es una teocracia islamista, lo que pasó es que de allí se extendió a otros territorios. En el momento que esta revolución en marcha llegue a buen puerto, no tengáis la mínima duda que ese extremismo islamista irá debilitándose por la zona seguro, tan seguro que casi que podemos brindar por ello y que va a ser un punto de referencia para la zona, va a ser un punto de luz, de paz, armonía, porque los islamistas extremistas desestabilizan la zona entera y el mundo entero. Sus actos terroristas están dentro y fuera de Irán. Y todos y todas estamos en absoluto peligro. Lo que no podemos consentir es tener gobiernos terroristas y conocerles como legítimos. Nosotros los iraníes estamos más que esperanzados y estamos dejándonos la piel en esta revolución. Y por favor que os sumáis a esta revolución que solamente tiene un camino hacia adelante. Gracias. Es que voy a añadir algo. A partir de problemas que está en Afganistán ocurriendo con los talibanes, tenemos problema cultural. Es que hay familias no aceptan o no dejan su hermana, su mujer o su hija estudiar o trabajar. Cuando me casé, mi marido no me dejaba estudiar, ni trabajar, ni salir de casa. Yo llevaba burka 6 años. No ahora, antes, como hace 6 años. Esto era la situación. Podemos decir que sí, con los talibanes hay un problema, pero cultural también tenemos problema en Afganistán. Es muy interesante lo que dices porque justamente quería que... ¿Está funcionando? Quería que tocáramos un asunto que normalmente nos obsesiona mucho en Occidente, que es el tema del velo. Yo sé que tú has declarado que el burka es una cárcel y a la vez utilizas un ligero velo. Me gustaría que nos explicaras por qué y qué simboliza ese velo que tú utilizas. Para mí, no uso siempre. Solo cuando hay cámara y hacen foto o sacan foto, yo uso esto. Para que mi lucha es para mujeres afganas. Están dentro y llevan velo. Esto no es muy fácil. Entonces, yo quiero decir para ellas,
estamos fuera, pero estamos con vosotras que estáis dentro de Afganistán. Si yo no tengo velo, no van a aceptar. Y no van a aceptar que estamos luchando para estas mujeres que están dentro de Afganistán. Para que sepan, estamos con ellas. Si estamos fuera, aquí yo tengo libertad. Yo puedo elegir que mi ropa, cualquier cosa que es para mí, mi derecho, yo puedo elegir, pero para que ellas saben, estoy con ellas, yo pongo velo, para que sepan. Muchas gracias. En el caso de Nilüfar, tú nunca has llevado velo porque estabas ya fuera de Irán cuando se impuso esa obligación. ¿Hasta qué punto en esta que tú llamas revolución, esta revuelta de mujer, vida y libertad, que se inicia precisamente como una lucha contra los velos, al menos al principio es el primer gesto, hasta qué punto el velo es clave o es un símbolo de algo que va más allá, que es más importante? Varios puntos has planteado, a ver si no se me olvida ninguno. El velo es el símbolo material del sometimiento de la mujer al islamismo. Lo utilizan como su bandera, es su bandera oficial y nos llegamos a ser sus postes publicitarios. Tenemos código de vestimenta obligatorio en Irán, no tenemos derecho a nuestra propia imagen. Es más, tenemos la responsabilidad de que el buen musulmán no peque ni de pensamiento ni de obra. Si a nosotras nos violan, tenemos que demostrar que no hemos provocado al violador, que hemos cumplido bien con el código de vestimenta, que no hemos propiciado la situación donde se ha dado la agresión sexual para que se diese. Nuestra reputación anterior es vinculante para que se reconozca esa agresión. Que seamos vírgenes o no a la hora de violarnos es vinculante en la pena que se pone, etcétera, etcétera. Nosotras llevamos 44 años luchando contra los islamistas. Nos robaron la revolución, que llevamos los iraníes unos 100 años, más de 100 años, luchando para conseguir la democracia. Y en 1979 nos robaron la revolución. Queríamos que se fuera el Shah porque no había libertad política de expresión, era una dictadura, aunque seamos o no seamos monárquicos, incluso los mismos que hicieron la revolución entonces, ahora con los ojos cerrados volveríamos, porque la situación es absolutamente incomparable. Los islamistas, aparte de ser una dictadura muchísimo más espantosa que el del Shah, que no tiene punto de comparación, está que se quieren apoderar de tu alma, te roban la identidad, te anulan como persona, no existes. La mujer en Irán nacemos y morimos como menores, como discapacitadas judicialmente. Siempre necesitamos de un tutor varón. Hicimos ¿por qué le llamo revolución? Porque la lucha ya llevamos 44 años. Revueltas gordas, gordísimas, hemos tenido muchas. En la última, muy gorda en 2019, en 3 días asesinaron en plena calle a 1.500 personas a tiro limpio, protestantes desarmados, como se ha estado haciendo en estas protestas también. Hay un antes y un después del 16 de septiembre. El pueblo iraní ya prefiere morir que seguir con los islamistas. No podemos seguir viviendo bajo esas condiciones. Nos graban sus vídeos adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres de todas las edades, diciendo que no tienen nada que perder, que es que vivir sin identidad y que te peguen un tiro, no hay mucha diferencia. Justo ahora quería que fuéramos a esta situación actual y, Hadilla, es evidente que la población urbana, joven, educada de Afganistán
y se ha educado una gran parte de los afganos en estos 20 años que pasaron desde que se derribaron a la primera dictadura talibán hasta la segunda, ha rechazado esa vuelta. Se ha visto en las imágenes horrendas de aquel avión que salía, el último avión que salía de Kabul, y muchos jóvenes intentaban casi agarrarse al ala como si pudieran salir del país. Se ha visto en la cantidad de personas que han huido a los países vecinos, Pakistán, Irán, la cantidad de personas que están llegando a través de métodos y vías muy peligrosas, como es atravesar Irán, atravesar Turquía, montarse en un barco en el Mediterráneo y hundirse, como ha pasado recientemente. Pero también es cierto que los talibanes no solo tienen el poder porque tienen las armas, hay mucha gente armada en Afganistán. Y esto sé que es una pregunta que a veces evitamos porque puede ser una pregunta incómoda, pero en Afganistán también hay gente que apoya a los talibanes, o al menos que han preferido a los talibanes antes que el gobierno de Ghani. ¿Podrías explicarnos a qué se debe? ¿Por qué hay gente que todavía apoya esas estructuras, esos sistemas de control del país? Sí, es que a veces yo digo como 80% hombres están de acuerdo con los talibanes en Afganistán. Tienen pensamiento que una mujer es solo para quedar en casa, para parir o para cuidar hijos y cuidar de casa. Por eso los talibanes ahora tienen poder. Es que hay gente que aceptan los talibanes y dicen que antes en el gobierno de Ghani había muchos problemas, había mucha libertad para las mujeres en Afganistán. Y ahora están de acuerdo con los talibanes. Los talibanes, sí, hay talibanes que están pakistaní, pero muchas que están en Afganistán es afgano. Pues de alguna manera la misma pregunta también quiero hacértela, Nilüfar, porque es cierto que hemos visto a esas mujeres y jóvenes valientes que han estado manifestándose en un país en el que no hay libertad. Es muy difícil tener una evaluación de la opinión pública. No se puede hacer una encuesta y saber el 30% apoya al líder supremo y el 40% no. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Podemos, por nuestra observación y viendo la represión tan dura que ha habido a esas protestas, imaginar que son muchos más los que apoyan el cambio, porque solo los más echados para adelante, los más valientes se atreven a salir a la calle en esas circunstancias. Pero hay una parte, no sé cómo de importante, de iraníes que también se benefician del régimen que hay actualmente, porque es un Estado rentista, porque cobran de ese sistema, porque tienen su modo de vida, la justificación de su existencia. Yo en algún momento escribí un artículo en el que hablaba de un país con dos almas, ¿no? Para referirme a Irán. Es un país muy polarizado. ¿Es posible, en tu opinión, que de alguna forma se salve esa diferencia que hay entre esos dos sectores y se pueda lograr algún tipo de acuerdo que permita una transición pacífica, que no haya una guerra civil en Irán para que haya un cambio? Para que no haya una guerra civil depende muchísimo del apoyo internacional que recibamos, porque mientras se siga negociando, tratando con islamistas, les siga llegando oxígeno económico y que tengan dinero para seguir masacrando a los iraníes en su propia tierra, además nosotros siempre nos hemos considerado un país invadido por los islamistas, nunca han sido nuestros gobernantes. La inmensa mayoría de los iraníes somos presos de guerra, sin derecho alguno, siquiera los derechos internacionales de presos de guerra se nos aplica. Hay un 70% de iraníes que viven bajo el umbral de la pobreza. ¿Por qué un país tan rico? Porque todos los recursos están en la mano de los fascistas y su círculo cercano. Compran a su círculo. Todos los recursos se utilizan para la propaganda
y la permanencia de los islamistas dentro y fuera de Irán. Compran musulmanes en otros países, se los traen a Qom, que es el Vaticano del chiismo, y se les instruye para que vayan a crear más adeptos, porque esto de espiritual y religioso poco tiene, a otros países del mundo. Donde más hambre hay, más musulmanes chiitas están naciendo. En países de África, en países de América Latina, y por desgracia, si no lo evitamos, aparte de las compras directas que hacen, pagan a las familias para que se conviertan y para que las mujeres lleven el hijab, reciben un dinero mensual, un sueldo. Y aparte de esto está de que la gente normal, que no somos islamistas, no podemos traer hijos al mundo. No tenemos que comer nosotros en Irán. En Irán se venden órganos para poder dar de comer a los hijos. Órganos, riñones, córnea, se anuncian en los tablones de los hospitales. Incluso se anuncia corazón, porque para que yo sepa que mis hijos después no van a estar en la calle. Mientras ellos practican la política de cuantos hijos te dé Dios, mejor. Y las casan, no hay límite de edad para que las casen, pero bueno, a partir de los 10 ya más que es suficiente. Aunque la edad nupcial son los 13 años, se las casa con una autorización que se lo pide el tutor varón al tribunal islamista y se le da. Y esta niña de 10 años, si sobrevive los partos, hasta que deja de ser fértil, está pariendo. Somos máquinas de procrear y cada vez son más. Dicen que van a invadir el mundo por el vientre de sus mujeres. Eso es un peligro real. Yo cuando era niña y veía las noticias en otras partes del mundo que había guerra, yo pensaba siempre, uy, qué suerte tenemos de los iraníes de tener una vida tan tranquila, tan segura, tan en paz. Y fue de la noche a la mañana. Los ucranianos dudo mucho que lo hubiesen visto en sus peores pesadillas. Amigas, amigos, esto es serio. Nos va a llegar hasta aquí y más allá. Entonces, tenemos que tomar medidas, no solamente ya por los iraníes que nos pillan a 6 horas de avión, sino que porque nos va a llegar aquí a nosotros, a nosotras, a nuestras hijas nos van a llegar. En el Islam está permitido la esclavitud. Las esclavas sexuales no es una leyenda, esto existe. Y lo hemos visto en Siria, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que Siria nos pilla tan lejos que no nos llegamos a identificar. Esto es lo que hay, que los islamistas existen. Es una minoría que tiene todos los recursos de un país tan riquísimo como es Irán y lo utiliza contra el pueblo iraní. Has mencionado el tema de la ayuda internacional o la opción que adopte la comunidad internacional y aquí es quizá la clave del motivo que nos reúne, es el qué se puede hacer. En el caso de Afganistán, por ejemplo, hemos visto cómo la retirada de la ayuda internacional no ha supuesto ni un solo paso atrás de los talibanes, sobre todo en el caso de las mujeres, o la educación de las mujeres. Se dijo se retira la ayuda, se recorta la asistencia. Ahora mismo las ONGs que siguen trabajando allí se encuentran ante un dilema que creo que es dificilísimo de resolver. Me gustaría, Hadija, que dijeras tú cómo deben actuar. O aceptan las condiciones de los talibanes para poder seguir trabajando en el país, condiciones entre las que se incluye el que no contraten a mujeres, o se van y dejan abandonados a afganos y afganas. En esas circunstancias, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional? Perdona, sí, para que él explique. Intermediario de todas nosotras.
Sí. Él siempre ayudándonos, sí, sí. Sí, sí. Es que no podemos aceptar los talibanes, pero ¿qué ocurre? Es que los talibanes están en Afganistán y en Afganistán ahora. Si hacen como año 2001 que Estados Unidos han entrado en Kabul y la situación ha cambiado mucho, ha llegado democracia en Afganistán. Ahora también pueden hacer lo mismo, pero todo el mundo está en silencio y están mirando la situación de mujeres que está ocurriendo en Afganistán de momento. Los afganos necesitan ayuda económica, eso es muy importante. Es que yo tenía una entrevista con una familia que han vendido sus hijas para ganar dinero, para mantener su familia. Eso ahora hay muchos casos como esto, que familias venden sus hijas de menor de edad, como 10, como 12 años, como puedo decir, una matrimonio forzada para otras personas para que ganen dinero, para preparar comida para otras personas de su familia. Los afganos necesitan apoyo económico, pero no podemos estar de acuerdo con los talibanes. Si quieren mandar dinero y pueden decir que queremos ayudarnos, queremos ayudar vosotros, pero si no hay apoyo para las mujeres, si no hay derecho para mujeres, no vamos a mandar dinero para los afganos que están dentro de Afganistán. Entonces, no podemos no podemos aceptar los talibanes que ahora es un grupo de terroristas que pueden ser muy peligrosos, no solo para los afganos, para todo el mundo, como ha pasado el 11 de septiembre en Estados Unidos. Como así puede ser muy peligroso. Producen terroristas ahora en Afganistán. El hecho es que hasta ahora se han ido recortando las ayudas y no hemos logrado que cambien. Y tenemos una situación muy parecida con Irán. Llevamos 43, 44 años de sanciones de diferente tipo. Las últimas con dos motivos, el programa nuclear y las violaciones de derechos humanos. Y el régimen no solo no ha cedido un centímetro, sino que se jacta de no someterse a las presiones de Occidente. En el último gesto de provocación, desafío, como queramos llamarlos, se dedica a encarcelar a ciudadanos o bien con doble nacionalidad o occidentales, en general europeos, porque americanos ya son pocos los que se atreven a pasearse por allí, que se encuentran de visita o haciendo turismo o lo que sea. Ahora mismo estamos a punto de que se produzca un intercambio de un cooperante belga por un diplomático iraní acusado de haber planificado un atentado que al final se abortó contra un grupo de oposición en París en 2018, me parece que fue. En esas circunstancias, con Rusia comprando drones a Irán, con China comprando petróleo, ¿qué instrumentos tiene Occidente? ¿Qué puede hacer Occidente para ayudar a los y las iraníes para cambiar ese comportamiento del régimen? Ángeles, me duele decirlo, pero quiero contároslo. El día 1 de marzo tuvimos nuestra segunda reunión con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España. Nos escuchan amablemente y dicen que tienen muy buena relación con Irán y que sienten no poder ayudarnos. Mientras Occidente siga teniendo buena relación con los terroristas islamistas, seguirán existiendo, se seguirán manteniendo, se sigue negociando con Irán, se saben buscar las mañas para pasarse todos los embargos y de hecho
vemos que negocian con todo el mundo, que no nos engañen, que los drones que han vendido a Rusia, pues las piezas, más de una, pues venía de empresas americanas. Entonces, pues bueno, la gente de a pie nos gusta pensar de que ahí están los malos, ahí están los buenos, pero hay un revuelto de intereses políticos, económicos, que las personas y los derechos humanos no quedamos en buen lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer? La gente de a pie, somos la fuerza, somos la que votamos, somos la que tenemos que enseñar a nuestros gobiernos lo que queremos, nos tenemos que hacer oír. Tienen que darse cuenta que no queremos el confort a cualquier precio, que no queremos la calefacción a cualquier precio. No lo queremos. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. Llevo aquí casi 43 años y yo siempre, desde el primer día, me han acogido tanto que siempre me he sentido en casa. Y ya con mayor motivo después de tantos años. Me jacto de conocer al pueblo español. Es un pueblo solidario, pero hay que decirle lo que pasa. Porque si le contamos milongas y vendemos la película como nos parece, pues no avanzamos. Lo que tenemos que hacer es informarnos por nuestra cuenta. Los medios de comunicación nos cuentan lo que quieren. Estamos muy indignadas con los medios de comunicación, con los enviados especiales que envían para que nos reboten la versión oficial del gobierno islamista. Para eso no hace falta que vaya a la televisión española a Irán. Con eso es suficiente transmitir, poner subtítulos en las noticias iraníes, en los instrumentos de propaganda que tienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo fuera para apoyar? La gente de a pie, de verdad, que yo sé que mucho, aquí estamos dedicándonos el tiempo, el esfuerzo, celebrando actos. Me consta que yo he pedido a gente que ponga un cartelito en su ventana pintado de verde, blanco, rojo, mujer, vida, libertad, y lo ha puesto, que me ha mandado la foto. Son símbolos de apoyo que no cuestan nada. Españoles que han creado redes sociales para contar qué está pasando en Irán y están más puestos en las noticias que nosotros. Esto es el pueblo español. Ahora, tenemos que crecer porque el islamismo es un serio peligro del que nos tenemos que preservar. No tenemos que terminar de derrocar, quitarle el poder, que luego siempre existirán terroristas, a ver, pero lo que no pueden es tener poder y tener recursos de los países tan ricos como está en sus manos, y cómo esos recursos los utilizan para el mal, para sus propósitos, que es invadir el mundo. Y España no es invadir, es reconquistar. Efectivamente, porque España lo consideran suyo. Esas tenemos, y no soy fatalista, soy persona optimista por naturaleza, pero las realidades hay que verlas y actuar acorde a ellas. No sé si nos queda tiempo para un par de preguntas de la audiencia. ¿Tenéis? Quería hacer una pregunta. Sí. Quería hacer una pregunta porque me acuerdo en la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, sobre todo, que hubo mucha presencia de países árabes, de países de África, de todo. Yo vi que las mujeres iraníes tenían una capacidad de trabajo, por ejemplo, las cámaras de televisión, todo, iban vestidas de negro y con burka y tenían los agujeritos para llevar las cámaras, pero se notaba que eran mujeres poderosas de trabajo, mujeres preparadas. Yo creo que hay cantidad de mujeres preparadas en Irán, de estudios y de todo, como lo ha habido en Afganistán en la época que ha dejado.
Y no digo, pero también como lo ha habido en España hasta que nos han dejado, porque aquí yo cuando terminé la carrera no podía ser jueza, entiende que no era tan y sin embargo pues lo hemos vivido como un poder menos fuerte que el Islam, que es mucho más represor, pero también hemos tenido esa represión. Entonces, las mujeres tenemos que cuanto más formación tenemos, más capacidad de revolución. Por eso lo primero que quieren hacer es quitar derecho a la mujer, pero lo estamos viendo incluso en el retornar aquí de ideas y de tal, que en general lo primero que se preocupa es de quitar los derechos a las mujeres, de no creer en la vida de las mujeres, y a mí eso me preocupa porque de tanto poderío de mujer, ¿cómo puede estar tan sometido en el fondo al gobierno que hay? Porque yo creo que las mujeres sí que tienen ese poder, como tú dices, de pueblo, pero muy poderoso. Sin embargo, todavía no han traspasado la vida del poder por arriba, que yo creo que ahora se ha empezado a iniciar en esta revolución. Y lo mismo está pasando en Afganistán. Las mujeres empezaron a tener poder cuando pudieron estudiar y lo primero que han hecho es fuera del trabajo y fuera de tal. Por lo tanto, la fuerza de las mujeres está en su formación, en su preparación, y de ahí se dará un salto al poder. Por lo tanto, cuanto más ayuda nos hagamos como mujeres para fortalecer, para empoderarnos en cualquier lado frente a ello, yo creo que es la mejor ayuda que podemos transmitirnos. Hola, yo quería haceros una pregunta precisamente sobre eso, porque cuando estamos luchando en el Club de las 25 por ayudar a mujeres vulnerables en situaciones dramáticas in extremis, mucha gente nos pregunta ¿qué podemos hacer? También quiero decir algo en relación con los medios de comunicación y lo que decía Nilúfar sobre Irán. Cuando organizábamos este coloquio yo me puse en contacto con Ana Baneira, que es la chica gallega que liberaron el gobierno de Irán y que vino a España. La persona que es su portavoz es amiga mía y me explicó. Y me dijo, no puede ir Ana Baneira al coloquio porque Ana no es activista, no estaba en las manifestaciones. La detuvieron antes de las manifestaciones, nunca vio manifestaciones, nunca supo lo que existía. Ana Baneira era una mochilera que se fue de viaje por su cuenta y se convirtió en una heroína de la revolución. Nadie lo ha desmentido, ni siquiera el gobierno español, porque sabemos que nadie puede decir nada que moleste al gobierno iraní, puesto que hay otro español pendiente de salir. Entonces es verdad que se mueven tantos intereses que no sabemos muy bien a qué atenernos. Sin embargo, en la relación directa sí que funciona. Sí que esas personas que te preguntan ¿qué puedo hacer? Yo quiero ayudar. Lo que se llaman redes informales, de los que las mujeres sabemos mucho, ¿no? Y que en otro orden de cosas estamos aquí gracias a esas redes informales. Entonces yo quisiera preguntaros a las dos, ¿cómo podéis ayudar a la gente de allí? Los periodistas, ya os digo, porque yo también he cubierto información en Afganistán y en Irán, de esto sabe más Ángeles, también están los extranjeros sometidos, o lo estaban por lo menos cuando yo fui, a la censura del gobierno. Y si no te sometes, te pasa lo que le pasó a Ángeles, que te echan, ¿no? O sea que efectivamente las culpas estarán muy repartidas. Pero mi pregunta concreta es, ¿qué haces tú, Jadilla, para ayudar a tus amigas afganas en el interior, a tus familiares? ¿Y qué haces tú? ¿Cómo es que no hay refugiadas iraníes? Explícanos un poco cuál es vuestro caso. Muchas gracias. Es que ahora estamos haciendo, yo no puedo sola hacer algo, pero con apoyo de vosotras, mujeres españolas, podemos hacer muchas cosas para salvar vidas de las mujeres que están en riesgo en Afganistán. Mujeres que han salido, han huido a Pakistán. Pakistán
no es un país muy seguro para las mujeres afganas. Es que tenemos una experiencia hace no sé cuándo, pero muchos afganos habían arrestaron por los policías de Pakistán y estuvieron en cárcel de las pakistaníes. Estoy fuera por ayuda de mujeres españolas como Club 25, como otras fundaciones, organizaciones que tenemos, como Afghan Women in Iran, como Netwomaning, que estamos trabajando para las mujeres vulnerables que están en Afganistán o en Pakistán, y estamos ayudando y necesitamos apoyo y no podemos hacer sola, yo no puedo hacer nada, pero necesitamos apoyo de vosotras que estáis en España y puedes echar mano con nosotros y podemos ayudar mujeres que están esperando para venir a España. Personalmente lo que hago desde 2009 es dar charlas a mis iguales, porque sé que la solución pasa por nosotras, por nosotros. No tengo grandes esperanzas a nivel institucional. En el momento que Occidente consiente que venga un señor, por llamarle de alguna manera, porque tiene sus antecedentes terroristas, el actual embajador de Irán en Madrid, y que haga semejante humillación a la reina en público, de ni siquiera una inclinación, un acto de respeto, como si la reina de España no existiese. Seamos monárquicos o no, es una ofensa al pueblo español. Pero va la embajadora de Suiza a Qom, al Vaticano de Irán, y se planta el chador. El chador es esa prenda negra que solamente deja al descubierto la cara. Y se entrevista con cleros allí. Entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí? Nosotros, la gente de a pie, somos los que podemos aportar, hacer actos como estamos haciendo, divulgar, informar. Y todo esto tiene que ser tan escándalo que llegue a nuestros gobiernos, de tal manera que no les quede más remedio que hacernos caso, más remedio que dejar de tratar con islamistas. No se puede estar jugando con una copa de veneno en la mano y pretender que no salpique en algún momento a uno mismo. Eso es lo que pido, por favor. Solidaridad de los pueblos. La solidaridad del pueblo español lo tenemos, nos consta, aquí estamos, pero tiene que ser a por mayor, como digo, y que no quede ni un solo hogar español que diga que no sabía lo que pasaba en Irán. Esto pasaba en Alemania nazi, que cuando se acabó todo había muchísima gente que decía es que no sabía qué pasaba. Pues os lo estamos contando. Y por favor, vosotros contárselo a los demás. Ni un solo hogar que quede sin conocer las barbaridades que llevamos sufriendo los que estamos bajo el yugo del islamismo fundamentalista. Lo que comentabas de que en Irán las mujeres somos muy echadas para adelante, gracias a eso no estamos en el patio trasero de nuestras casas. Tuvimos hasta la insensatez con tal de hacer algo para 1990, hacia 1990, inventarnos el feminismo islámico. Algo tan sin sentido, pero bueno, alguna ayudita nos hizo. Alguna ventana nos abrió y desde luego no estamos presentes en todas las capas sociales porque nos lo hayan permitido. Lo hemos luchado con uñas y dientes y nuestros hombres nos han apoyado porque si no, no es posible. Pero aquella de nosotras que tiene la mala suerte de dar con un maltratador, con un desquiciado mental, está vendida porque en Irán
la discriminación contra la mujer está legislada. No tienes dónde acudir, no tienes dónde acudir a pedir amparo. Entonces hemos aprendido de salvaguardarnos los unos a los otros y las unas a los otros. Es la sociedad. Que no nos permiten ser presidenta de este gobierno, cada 4 años presentamos nuestra candidatura. No se nos ha olvidado, no, ni a vosotros se os olvide que está pendiente, porque seguimos luchando. Empezaron prohibiéndonos un montón de carreras para poder entrar. Pues cada vez hemos ido abriendo. La carrera de Derecho tampoco se nos permitía al principio y ahora la cosa se ha quedado en que sí que podemos ser abogadas, pero no juezas. Por cierto, que cuando se van los abogados a presentarse como voluntarios para defender a los detenidos en estas últimas manifestaciones, donde ha habido casi 600 muertos en plena calle, más de 20.000 detenidas y detenidos, y más de 500 personas cegadas con disparos directos de perdigones en los ojos, y un 10% de estas sumas, más de un 10% menores en todos los casos, detienen a los abogados, porque ellos tienen una lista de abogados oficiales que presenta que allí los poderes no están diferenciados, pero para que nos entendamos, el Poder Judicial, y tienen que elegir entre los que se les da. Lo mismo pasa con los periodistas que van, se les da una lista de intérpretes donde elegir. Me consta a mí de los que... Pues eso, que a ti te lo asignan, no, a la que yo conozco le dieron 2 o 3 opciones. Los asignan lo que es más grave. No asignan un traductor, asignan una empresa que se encarga, esto es nuevo ahora, se encarga de todo, del transporte, del hotel. Así es, de allí que mi rabia de que, por ejemplo, la televisión española haya aceptado esta invitación absurda. Invitación nada, 500 euros o 600 al día, de invitación nada. Que les han pagado por ir. Te cobran a los periodistas que van como enviados especiales. La situación de quienes estábamos acreditados allí es completamente diferente y todo esto ha cambiado a lo largo del tiempo. No es ninguna invitación, al contrario, el sistema perverso que han establecido dificulta muchísimo el acceso a los periodistas porque no hay facilidad para conseguir un visado y una vez que se consigue hay limitaciones. Hay 3 o 4 agencias que tienen la licencia de trabajar con periodistas. Te pueden decir que vayas a una o a otra, pero la elección es entre café y café, o sea, no hay elección de verdad. Y tienes que hacer todos los pagos a través de esa agencia y la factura que pagan los colegas que están yendo ahora es altísima, lo cual hace que muchos medios no puedan permitírselo. Creo que está alrededor de 200 euros día por lo llaman traductor, pero más que un traductor es un minder, da lo mismo, aunque tú hables persa tienes que llevarlo. El guía que te acompaña, más otros 150 o 200 por el coche, te haga falta o no te haga falta, cuando es muy fácil coger el transporte público en Teherán o alquilar un taxi. Luego lo que te cobren por el hotel, ya no digo nada cuando son equipos de televisión y no pueden llevar, por ejemplo, cámaras en algún caso. O sea que no es una invitación, pagan mucho dinero y con todo yo quiero lanzar aquí una defensa de los compañeros porque es muy importante, incluso en las condiciones más difíciles, ir allí, ser testigo de lo que pasa y evidentemente no todos los compañeros logran captar al mismo nivel esas dificultades, pero creo que las escenas en las que paran a una chica joven con el velo caído y le preguntan lo que opina y la chica muestra su miedo y se da la media vuelta son bastante significativas y es importante verlas. O sea que yo discrepo de vuestra crítica al trabajo de los medios. Trabajan en condiciones muy difíciles y en absoluto van invitados. Cuesta mucho, me consta de algunos compañeros que han estado 3 meses, 4 meses esperando para obtener un visado, que además lo han limitado para una semana. Aún así, evidentemente, con esas limitaciones no están quizá en condiciones de contar todos los matices de Irán, pero Irán es un país muy diverso
y hay muchas opiniones y hay gente que también está muy contenta con el sistema. Esa es una realidad. Sí, sí, por supuesto que existe esa minoría, por supuesto, lo hemos dicho. Peor me lo pones, Ángeles, porque si encima se han pagado de nuestros impuestos estos viajes absurdos que no pueden cubrir ninguna información porque no se les permite, y Televisión Española lo sabe que allí tiene que trabajar bajo censura, y lo que no es de recibo es que no se informe al público las condiciones bajo las que se trabaja, la censura, la vigilancia por la que están sometidos estos profesionales, y que se dé la noticia como si fuera una noticia más, porque no lo es. Es una noticia, un guión ya preparado por los islamistas que le permiten al profesional trabajar bajo sus exigencias. En ningún momento es un profesional libre cubriendo una noticia. Hay que hacer otro debate para tratar el tema de la prensa y no desviarnos del tema de las mujeres, que hay más preguntas. Yo quiero añadir un poco más. Es que yo aprendí español aquí. Antes de llegar a España yo no sabía nada de español. A veces olvido algo, pero ahora yo quiero añadir. Desde que yo llegué a España, siempre participo en conferencias, en charlas, en universidades, en colegios, y hablo sobre mujeres afganas. Es que yo no quiero que todo el mundo olvide la situación de mujeres y niñas afganas. Esto es para mí muy, muy importante. Yo escribo para 20 minutos. Es una oportunidad para mí, que trabajo como periodista, pero para mí significa dar voces para mujeres afganas. Yo escribo sobre mujeres afganas. Yo participo a veces en un día 3, 4 conferencias. Para mí es muy difícil ir a un sitio a otro sitio, es muy diferente, pero yo no quiero parar. Es que para mí es muy importante. Si yo hablo, todo el mundo sabe que eso es la realidad de comunidad de Afganistán. Yo no quiero estar en silencio. Yo practico mucho para que yo quiero dar voces para mujeres que están en Afganistán y no pueden hacer nada. A veces cuesta mucho para mí, pero yo no quiero parar. Yo quiero continuar. Yo quiero decir para todo el mundo, sí, ahora tenemos muchos problemas en Afganistán, pero en el futuro yo quiero ser presidenta en Afganistán. Pero ojalá. Sí, a veces dicen que eso es imposible en Afganistán, pero yo quiero ser. Yo tengo poder. Mujeres, nosotras tenemos poder y yo puedo ser una presidenta en Afganistán. Bueno, yo lo primero, gracias al Club de las 25 por organizar esto, y gracias a Nilúfar y a Jadilla por emplear vuestro tiempo, primero por haber aprendido también el idioma y ser tan generosas con vuestro tiempo para explicarnos, porque más allá de la solidaridad es importante que conozcamos el mundo. Pero quería preguntar, en el contexto de la guerra en Ucrania, que yo creo que está borrando los demás conflictos, le quería preguntar a Ángeles Espinosa que ¿a quién vende ahora Irán el petróleo? O sea, en este contexto de embargo a Rusia, ¿a quién le está vendiendo su petróleo? A China, básicamente. A China, básicamente. China traga todo el petróleo que le vendan todo el mundo, porque necesita mucha energía. Y creo que además lo vende a un precio muy descontado por debajo del precio de mercado. Ajá. Y en el caso de Irán, has dicho de pasada que fíjate, las ONGs o por ejemplo, ACNUR, ¿no?, han tomado la decisión de permanecer dentro, ¿no?, de Afganistán, y has dicho tú esto desde el punto de vista de los derechos humanos no está sirviendo para nada, porque o sea, no les dejan contratar a mujeres, no les dejan. No hay ninguna vía ahora mismo internacional abierta en Afganistán y en Irán.
Ese debate está abierto y hay que separar lo que son las ONGs que de alguna manera son privadas o que bueno, no tienen por qué responder a los intereses nacionales de las instituciones de Naciones Unidas. Y es un debate muy político porque aunque sea diferente en el caso de Irán y de Afganistán, se plantea ahora mismo una parte de la oposición iraní, y esto Niloufar lo conoce mejor, está pidiendo, por ejemplo, que se corten relaciones con Irán. Hay analistas que son muy críticos con la República Islámica y que se preguntan, bueno, ¿para qué sirven las relaciones internacionales? ¿Para qué sirve la diplomacia? Para hablar con el que es diferente. Si solo hablamos entre los amigos y los que tenemos los mismos valores, es difícil que logremos ningún acomodo. Y si nuestro estándar fuera, que nos acusan con razón de tener dos varas de medir los derechos humanos, pues igual teníamos que cesar las relaciones con la mitad del planeta o más. Y en el caso de Afganistán, ese problema que tienen abierto ahora las ONGs, como decía antes, es ¿qué hacemos? Nos están poniendo crecientes limitaciones, pero si nos vamos, dejamos a los afganos y a las afganas, porque sobre todo es ese sector de las mujeres el que les preocupa más a las ONGs porque es el más desasistido, les dejamos merced a estos brutos que no les están permitiendo el acceso a la sanidad. El último informe del International Crisis Group casi hace un llamamiento a las ONGs, por favor no os vayáis, porque a ver qué pasa con esta población, si vosotros os vais no tienen ninguna atención. Entonces yo creo que es un dilema moral y ético muy grave y no creo que se haya resuelto todavía. Por eso les preguntaba a ellas qué hacer, porque si se está presente, si se entra en ese diálogo para intentar mejorar las cosas, en cierta medida se les hace un poco el juego o ellos buscan legitimarse en ese diálogo, pero si se cierra uno en banda y se va, las poblaciones, y en este caso Afganistán es mucho más grave por la fragilidad del sistema. Irán es un país que con todos los defectos de su sistema de gobierno tiene una institución, hay instituciones, es un país que funciona, funcionará mal o regular, pero funciona y tiene recursos. En Afganistán la situación no es esa, en Afganistán la situación es de vida o muerte. Por otro lado, yo veo entre los trabajos y los esfuerzos que se hace desde el Club de las 25 y de otras organizaciones, el intento de traer a mujeres en situación vulnerable, pues hay que salvarles la vida. Y está muy bien, nadie puede criticar eso, pero si uno piensa en el futuro de esos países, si uno piensa no en lo inmediato, sino en el medio y largo plazo, no nos podemos traer a toda la población vulnerable de Afganistán, ni a España, ni a Europa, ni los afganos lo que quieren es estar en su país y sacarlo adelante. Entonces, la solución de salvar a 2, 12, 200 mujeres está bien en lo humano, en lo personal, pero no resuelve el problema de Afganistán. Yo no tengo la solución. Como periodista normalmente tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero veo que ese es el debate que tenemos que tener, como bien decía Niloufar, como sociedad, de decir qué queremos hacer, qué vamos a hacer, cómo podemos mantener puentes que permitan que esa ayuda fluya y a la vez no hacer el juego a unos regímenes que son antipáticos, no, lo siguiente, ¿no? Son crueles, pero están ahí y no son los únicos. Estos, bueno, pues los tenemos recientes, su trato a las mujeres es probablemente de los más vergonzosos del mundo, pero tampoco son los únicos. Hay países mucho más olvidados, como es el caso de Yemen. Otro día hay que hacer algo por Yemen. No sé si eso responde a tu... Sí. Bueno, vaya panorama. Vaya panorama que tenemos. Bueno, muchas gracias a todas por por informarnos, digamos, fuera efectivamente de lo que es oficial. A mí me preocupa que en los últimos días y semanas, no sé si lo estáis leyendo, pero están envenenando a las niñas en Irán en los colegios, que es una cosa terrible. O sea, terrible, que apenas pasa ahí como desapercibido, pero yo creo que esto es una cosa, no es que sean crueles y tal, es que, como dice ella, es un Estado terrorista que elimina a quien no le interesa. Pero digo yo, las niñas de 12, 13, 10 años
qué peligro pueden suponer para un Estado. Es que es increíble. O sea, ¿cuál es el peligro? ¿Que no quieren llevar el velo y que han hecho estos TikTok y todo esto? Es que es tremendo. O sea, es una cosa que no sé cómo podemos estar calladas y ver lo que está pasando. O sea, son crímenes de una no guerra, pero es una guerra en realidad. Se puede decir. Nilúfar va a contestarte su... Gracias, Nilúfar, por lo valiente que eres. Gracias a ti, sobre todo por hacer esta pregunta tan importante y tan actual que está pasando ahora mismo. Lleva pasando desde finales de noviembre. Están utilizando armas biológicas, químicas contra escolares, principalmente, inmensa mayoría, chicas. También en universidades lo estuvieron utilizando. En las revueltas, cuando empezaron, en las protestas últimas, intoxicaban a los universitarios en los comedores para que no pudieran seguir protestando. Y ahora ya es un tema de que, por los testimonios, es un tema de respiratorio, es un gas, o varios, porque tienen síntomas diferentes, olores diferentes. Entonces, de lo que se está tratando, creemos, desde luego que la gente de Irán estamos absolutamente segura de que es el mismo gobierno, porque dentro del gobierno hay muchos pequeños otros gobiernos. Hay unos que dicen ser más reformistas, otros más conservadores, pero creemos que es para sembrar el pánico y para que pensemos, madre mía, como se vayan estos, van a venir estos que todavía son más extremistas que los que nos han estado gobernando hasta ahora y que vamos a dejarles seguir para que no lleguen a establecerse todavía un mal mayor. Los padres hacen cadenas humanas alrededor de los colegios para impedir que lleguen hasta los colegios, porque mirad, allí no hay una mosca volando sin que lo capten las cámaras. Todas las escuelas tienen cámaras de seguridad. De hecho, cuando las niñas empezaban a romper fotos del líder supremo y de los dos, el que falleció y el actual, o a quemar velos, ahí enseguida estaban los guardianes de la revolución y los basillís. Han agredido a las niñas en los colegios, han llegado a matar a niñas de palizas, se han llevado a directoras de colegio y profesoras que no han querido revelar el nombre de las chicas que se han quitado el velo, o se han negado, han destruido la cámara de seguridad para que no las puedan identificar. Es decir, que allí no puede pasar nada sin que se quede constancia, sin que estemos vigilados. Y curiosamente llevamos desde finales de noviembre que están envenenando a las niñas, principalmente en escuelas infantiles, los últimos cursos, institutos también, y nadie sabe nada, el gobierno no sabe nada. Estaba viendo hoy un reportaje en televisión iraní de allí, de los islamistas, y traen a sus técnicos a hablar y explicaba cómo el histerismo social puede producir síntomas reales físicos y que esa gente llega a ir a hospitales y presenta síntomas reales, pero que en realidad no ha pasado nada, que es una travesura de las niñas, de los niños, por librarse de las clases. Esa es la explicación que da en la televisión islamista, y hay mucha gente de los que son partidarios del gobierno que no ven otra cosa que los medios de propaganda islamista. No tienen satélite. El resto de la población, todo el mundo está conectado como pueda, pero lo está. Entonces, jolines, yo cuando llevo varios reportajes de dentro del país, hasta yo empiezo a dudar, porque te lo empiezan a explicar de una manera que incluso ponía un ejemplo en Bélgica, que había un niño que hacía unos años había tomado Coca-Cola, que se había puesto malo, que luego ha habido un histerismo social con el tema de la Coca-Cola, que le creó muchas pérdidas a la empresa, etc. Agreden a los padres que protestan, a las madres que van a protestar porque no les dejan sacar a sus niñas ni entrar a ellas
Los padres están fuera, oyen a sus hijas gritar dentro, a las hijas no les dejan salir, a las madres no les dejan entrar. Cuando protestan y se ponen a gritar, las madres las rocían con gas lacrimógeno y con spray de pimienta. Las llevan a hospitales y las tienen prohibidísimo amenazadas a las familias para que no hablen, para que no cuenten, aunque sepamos de los vídeos que sacan los particulares que hacen de reporteros y de periodistas propiamente, la gente de la calle. Que sepamos, han fallecido 2 niñas ya por esa histeria colectiva que dicen que estamos sufriendo. Es importantísimo. Por otro lado, también es verdad que dentro del gobierno hay varios grupos muy extremistas que si entre tanta tontería consiguen que las niñas dejen de ir al colegio, mejor que mejor, porque la intención de que tuviéramos mujeres cultivadas nunca ha estado en el programa de los extremistas islamistas. Y lo que tenemos que hacer es no comprarles estos guiones que nos venden prefabricados y curiosamente las autoridades salen y cada uno dice una cosa. Salió el ministro de Cultura no hace mucho, unos días, diciendo que, bueno, sí, efectivamente parece que algo ha habido y que se va a investigar. Ha salido hoy el líder supremo diciendo, estaba hablando de otra cosa y dice, quiero mencionar, o sea, de paso, quiero mencionar los incidentes que se están comentando en los colegios. Si es verdad que esto está pasando y estamos hartos de ver los vídeos, es que es documento gráfico. Si es verdad que está pasando, que pido a las autoridades que investiguen. Y desde luego lo que no esperamos el pueblo iraní es que aparezcan los culpables, lo mismo que no aparecieron los que rociaron con ácido la cara de las mujeres en otro ataque similar que hubo hace unos años en serie, que desfiguraron a toda mujer. O sea, que tú vas en tu coche, se te cae el velo, te han identificado por las cámaras y están en tu casa. Y llevan envenenando colegios de manera masiva, que ya son miles y miles de niñas afectadas y decenas de colegios y al menos 16 ciudades y nadie sabe nada. El gobierno no sabe nada. Muy extraño todo. Mucho. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Vamos a ver, muchísimas gracias por haber convocado este acto a la organización. Y muchísimas gracias y mi gran admiración hacia las mujeres que durante todo este trayecto, tanto las afganas como las iraníes, han luchado y siguen luchando por hacerse oír. A mí ha habido un comentario que me ha parecido que es muy importante, es decir, salir de tu país es de un nivel de desarraigo y de ruptura emocional que se convierte en un problema individual, ¿no? Es un trauma, no deja de ser un trauma en la historia de una persona que ha tenido que salir de su país. Mi pregunta es, porque yo creo que no nos la hemos hecho nunca, ¿no? Primero, yo creo que pedir a las mujeres que sigan luchando más y más después de lo que tienen sufrido, me parece que es pedir casi un milagro. Es decir, una mujer aplastada, pedirla que luche, es como haber aplastado a una mariposa y pedirla que siga volando y esperar que vuele. Me parece que no me siento contenta con este mensaje. Me sentiría contenta con el mensaje de cuestionar. ¿Qué pasa con los hombres que necesitan hundir y aplastar a las mujeres? ¿Bajo qué paraguas? Me da igual. ¿Es un paraguas religioso? ¿Es un paraguas político? ¿Es un paraguas...? ¿Por qué necesitan aplastar a las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? En distintas culturas, en distintos países, de distintas formas, el hombre necesita aplastar a la mujer. Es decir, ¿qué poder cree el hombre que tiene la mujer que está tan asustado de ella
que necesita anularla y aplastarla. Me parece que hay que hacer un cambio de discurso, porque el discurso que mantenemos hasta ahora cae todo el rato y rueda todo el rato acerca de la mujer. Y no hay un solo cuestionamiento acerca, o yo no lo he oído, acerca de por qué el hombre necesita, bajo cualquier paraguas religioso, político, ideológico, anular a las mujeres. Muchas gracias. Creo que el Club de las 25 tenéis que hacer otro debate sobre este tema, porque este tema desborda Afganistán, Irán, España, esto es universal. Bueno, yo creo que lo estamos sintiendo y ya cada vez más se está hablando de las nuevas masculinidades, y todo ya es hora de que hablen de las nuevas masculinidades, porque nosotros las nuevas feminidades ya las hemos demostrado, tragado y tal, pero demostrar las nuevas masculinidades será un debate que tengamos también, porque son como los parapetos que hemos ido tirando, pues llegará un momento que hay que crear, quitar pues ya el patriarcado como un método tóxico de envenenar también a las mujeres, entonces ya está en cuestionamiento, todas esas cosas yo creo que son los cotidianos, pero hoy estamos en un acto en el que parte del poder de ellos es generalizar en el país la supresión de las mujeres. Cuando estamos hablando de sacar mujeres, claro que no vamos a sacar todo el país y que la revolución la tiene que hacer el país, pero que perder la vida mucha gente, un acto culmen es sacarles de la vida y no somos vulnerables porque diga es pobre, porque pobres son casi todos los afganos allí, ¿entiendes? Sino son en ese sentido vulnerables en su vida, porque las persiguen para matar o las persiguen en su propia vida para casarlas forzadamente. Entonces, no estás liberando a un país, sino liberando a quienes están en ese momento con riesgo de perder su vida. Yo creo que eso es más concreto que decir que no nos podemos traer a toda la población, porque de España se fueron muchos exiliados, pero nos quedamos muchos aquí. Entonces, todo tiene un precio, y es que la gente que se iba, pues que perdía la vida y que tenía que irse, pero los que no tenían que perder la vida, pues se quedaban aquí y se quedan luchando aquí, porque siempre se ha luchado por eso. Nos han dado ya un toque y no queremos salir en las noticias porque nos desalojan las dos. Sí, vamos a hacer las preguntas cortas y las respuestas cortas, por favor. Vale. Voy a ser muy breve. El tema que Jadilla, tú has hablado de que se llega a vender a las niñas y que tú has escrito sobre eso, yo he leído bastante y, bueno, soy periodista, también he dado alguna noticia de esto, sobre todo dependiendo de las agencias internacionales desde aquí. Y lo que me falta un poco de entender y de poner el foco es quiénes son esa élite o esas personas privilegiadas que deciden comprar a las niñas, ¿no? En mi caso, yo no he conseguido informar de esto porque me parece que no se habla prácticamente y que son los propios talibanes, son personas de fuera. ¿Quiénes son los que en un contexto aparentemente de crisis para todo el mundo, de hambre, pues tienen ese dinero, ese dineral para comprar a las niñas? Sí. Hay hombres... muchos hombres de los talibanes, es que ahora estamos ayudando chicas en Pakistán que han tenido lo mismo problema. Los talibanes ahora quieren casar con chicas jóvenes. Si tienen esta oportunidad de una familia quiere vender su hija, es más fácil para los talibanes para casar. Es decir que hay los talibanes y también otros hombres de 60 o 50 años quieren casar y quieren tener... Es que en Afganistán un hombre puede tener 4 mujeres sin problema. Es más fácil, pero una mujer no tiene derecho de elegir su pareja. Eso es un problema. Hay hombres que están con los talibanes, compran estas niñas y también otros hombres. Perdona, si me permites añadir, en el último viaje que hice a Afganistán, en Al-Tafiz, la provincia en la que estuvieron
españoles, hice un reportaje sobre estos casos y son casos que preceden a la llegada de los talibanes. Ya se producía la venta de niños y niñas con alta edad y hay casos de matrimonios, aunque los talibanes tampoco necesitan comprar porque las toman como Sí, quieren. Pero hay muchos casos que lo que se hace es para ponerlos a trabajar. O sea, son niños y niñas que van a trabajar para gente no necesariamente muy rica, pero simplemente que tiene un poco más que sus padres. O sea, que es un problema muchas veces de no pobreza, de miseria. ¿Había alguna pregunta por aquí? Sí, yo solo pretendo destacar una aportación que ha hecho la señora o señorita Milúfar respecto a un tema que me parece esencial y en el que seguimos trabajando como ciudadanos, como países y como sociedades, sobre todo en Occidente y en otros lugares también, y es el tema de replantear las relaciones internacionales. Yo creo desde hace mucho tiempo que hace demasiado tiempo que se siguen negociando determinado tipo de cosas que afectan a derechos humanos, a conceptos sociales muy importantes, en base a los resultados que nos puedan dar. Entonces, como yo tengo, da igual el país que sea, España, Canadá, Estados Unidos, China, me da igual, a una persona, ciudadano de mi país, que tengo que liberarlo, la condición casi que me ponen, pero no lo dicen, pero sucede, es que yo, bueno, hago como que no sé que asesinaron a 200 civiles en ese país, pero yo tengo que salvar al mío, por los motivos que sean. Hay un montón de mentiras instaladas en las relaciones internacionales hace mucho tiempo, bendecidas por palabras maravillosas, que trabajamos por la humanidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es necesario cambiarlo. Ya sé que lo tienen que hacer los gobiernos, pero una actitud social importante y respetuosa de nuestra cantidad de ciudadanos es que se respeten las leyes en general y tal, en cualquier caso o en la mayoría de los casos, porque si no, seguiremos atados al tema de la conveniencia, y eso no es bueno para nadie, ni para las afganas, ni para los iraníes, ni para los españoles, ni para nadie. Nada más. Gracias. No sé si tú quieres añadir algo más para que concluyamos. No, yo no voy a añadir porque aquí yo hice la introducción, pero las que venían a contarnos. Lo que sí digo es que nosotras estamos... perdón. No sé dónde lo meto. Ya. Que lo que quiero decir es que esto lo hemos dedicado por el 8M, precisamente por la solidaridad internacional con estos dos países que están viviendo una situación determinada. Otros están viviendo la guerra, pero esa persecución y esa ignorancia de las mujeres están en este momento ahí y por eso hemos forzado. Y por otro lado, no nos vamos a quedar en una charla de hoy. Seguimos haciendo todo lo que podemos para que, por un lado, los valores generales, que es que no consigan que las mujeres no dejen estudiar, que las están haciendo escuelas clandestinas, que están haciendo, eso hay que apoyarlo. Y por otro lado, hay que liberar también a todas las mujeres que podamos, que les pueda costar su vida. No podemos cambiar los regímenes, pero sí podemos hacer labores pequeñas, pero que puedan salvar vidas. Y a mí me parece que vamos a estar en eso y estamos implicando a mucha más gente. Y sobre todo, os queremos implicar a todas y a todos los que estéis aquí, que tendréis noticia de esta segunda etapa de salvación que tenemos las mujeres. Sí, una cosilla, que este 8 de marzo, este miércoles, vamos a estar, por supuesto, presente en la marcha. Y de la novedad es que en vez de ir como domingueros, como íbamos otros años, hemos creado un bloque Mujer, Vida, Libertad. Y vamos a estar a las 6 de la tarde delante del Ministerio de Agricultura en Atocha. Simplemente, pues ese bloque que sea lo más grande este año, por favor, porque lo más seguro que el que viene nos juntemos para celebrar el triunfo de la revolución. Pero en este sí que nos tenéis que venir a apoyar para que este bloque tenga mucha fuerza. Muchas gracias. Estamos en la semana de 8 de marzo, Día Mundial de Mujeres.
Y en Afganistán mujeres no tienen derecho de nada, pero aquí en todo el mundo estamos celebrando este día. Pero todos que estáis aquí puedes apoyarnos el día 8 de marzo y estamos en Neptuno, ¿sí? Es que sí, a las 6 de la tarde todas mujeres afganas van a estar ahí en Neptunos y queremos que vosotras también vienes para estar con nosotras y apoyarnos y dar voces para mujeres afganas y que no queremos que todo el mundo conoce los talibanes como un gobierno.